tejido epitelial, ¿sí? Es uno de los 4 tejidos. Tenemos, recuerden, el de revestimiento y el glandular, ¿sí? El que más cuesta siempre entender es el glandular, porque es como, no entiendo lo de las glándulas, cómo se clasifican, cómo las veo, los adenómeros. Bueno, tranqui, porque tenemos que transitar, o sea, hoy vamos como a establecer un poquito la teoría, tal vez, o las clasificaciones, pero no dejan de ser eso, clasificación. Uno necesita verlo para entenderlo. Y la mayoría de las glándulas, ¿sí? Del tejido epitelial glandular, lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia, ¿sí? Porque vamos a ver glándulas dentro de los órganos, ¿sí? Cuando veamos tubo digestivo, vamos a ver glándulas dentro del tubo digestivo. Cuando veamos piel, vamos a ver glándulas en la piel. Cuando veamos tracto respiratorio, vamos a ver glándulas en el tracto respiratorio, las glándulas traqueales, en los bronquios, ¿sí? Cuando veamos endocrino, vamos a ver glándulas endocrinas. Entonces, estas cosas que tal vez hoy las vamos a ver así como más clasificatorias, en la medida que vayamos viendo, van a ir como volviéndose un poco más tangibles cuando veamos esos preparados, ¿sí? Entonces, téngale paciencia, ¿sí? Epitelial vamos a empezar, vamos a mencionarlo hoy y lo vamos a mencionar hasta el último momento, porque vamos a ver tejido epitelial todo el tiempo, ¿sí? En todos los preparados. Entonces, recuerden esto, que lo vamos a tener tanto revistiendo, ¿sí? Todas las estructuras de todos los órganos huecos, ¿sí? La pared de esos órganos huecos, estructuras dentro de los órganos que sean huecos, como vasos sanguíneos, ¿sí? Conductos. Después todo lo que es el tubo digestivo, el tracto respiratorio, el tracto genitourinario, ¿sí? Cualquier órgano que sea hueco va a estar revestido con tejido epitelial. Luego también podremos ver invaginaciones que formen glándulas, ¿sí? Como en el caso de, no sé, las glándulas esofágicas, por ejemplo, para dar un ejemplo, o las glándulas endocrinas, que ya son órganos en sí mismos glandulares, ¿sí? Entonces, recuerden de cada tejido básico sus características. Y esto es importante. No los pasen por alto, porque evalúan mucho tejidos básicos en los exámenes, ¿sí? Más allá de que no, les van a preguntar conceptos, obviamente, de histofisiología, y en los finales siempre las preguntas son un poco más, van un poco más allá, tal vez, que en el parcial, pero nunca se va a llegar a una pregunta más profunda si primero no supieron contestar las cosas básicas. Entonces, sepan bien las características de los tejidos básicos, ¿sí? En el caso epitelial, son muy celulares, ¿sí? Tienen alta celularidad, escasa sustancia intercelular, presentan polaridad. Recuerden que las células epiteliales tienen, ¿sí? Una región apical, una región lateral y una región basal, ¿sí? También tienen una membrana basal donde se apoya su superficie basal sobre esa membrana, ¿sí? Esa membrana tiene una ultraestructura, recuerden, ¿sí? Que tiene, ¿sí? Al microscopio electrónico se puede ver la ultraestructura de esa membrana basal. Que la membrana basal no se ve al microscopio óptico, sin embargo sabemos que está ahí, pero no se puede ver con la técnica de rutina, sino que habría que aplicar, por ejemplo, una impregnación argéntica o una técnica de PAS, y así se podría evidenciar la membrana basal, ¿sí? Pero que está ahí, que está sosteniendo, que cumple una función no solamente de adherencia del epitelio, sino también que va a filtrar las sustancias que vayan desde la sangre hacia el epitelio. ¿Por qué? Porque otra de las características que tiene el tejido epitelial es que es avascular, ¿sí? Entonces, para poder nutrirse, necesita un tejido subyacente, que es el tejido conectivo, desde donde van a difundir los nutrientes, el oxígeno, ¿sí? Van a atravesar la membrana basal y van a llegar a las células del epitelio, ¿sí? Este mecanismo de difusión se llama inhibición, ¿sí? Y va a ser a través de todos los capilares que haya en el tejido conectivo.
La otra característica es alto poder de regeneración, o sea que las células epiteliales se proliferan mucho, sobre todo en epitelios estratificados, ¿sí? Cuanto más capas tenga el epitelio, más proliferación celular hay. Y cuanto más proliferación celular hay, también hay más probabilidad de que haya errores, ¿sí? Mutaciones, ¿sí? Entonces, por eso también hay que proteger a esos tejidos, ¿sí? Luego, la otra característica es que están muy inervados, o sea que si bien no están vascularizados los epitelios, sí están inervados, ¿sí? Entonces, a los epitelios sí llegan muchas terminaciones nerviosas. De hecho, el epitelio de la piel, la epidermis, está súper inervada, tiene muchos corpúsculos sensoriales, ¿sí? Que van sensando distintos estímulos de tacto, dolor, temperatura y demás, ¿sí? Y también tienen, bueno, terminaciones libres que contactan directamente con las células epiteliales, ¿sí? Otra característica importante, y esto lo vamos a remarcar en cada uno de los tejidos básicos que veamos, es el filamento intermedio, ¿sí? Si ustedes recuerdan de lo que es la ultraestructura de la célula, ¿sí? Lo que es el citoesqueleto, hay tres componentes en el citoesqueleto: microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, ¿sí? Los microfilamentos y los microtúbulos son indistintos, o sea, son iguales, en realidad, en todos los tejidos, ¿sí? Están compuestos por las mismas proteínas en todos los tejidos. No cambian los microtúbulos del epitelio con respecto a los microtúbulos de una neurona, no. Todos están compuestos por tubulinas, ¿sí? Puede cambiar la disposición, pero el componente es el mismo, ¿sí? Pero los filamentos intermedios, ¿sí? Sí van a cambiar el componente proteico de acuerdo al tejido en que se encuentre, ¿sí? Entonces, en el caso del epitelial, el filamento intermedio es la citoqueratina. Recuerden eso, por favor, ¿sí? La citoqueratina es el filamento intermedio del citoesqueleto, ¿sí? Una vez, varias, pues una pregunta muy frecuente, ¿sí? Pero se preguntó, ¿sí? Por ejemplo, a un alumno mientras estaba dando un oral, ¿sí? Si yo hiciera una inmunohistoquímica, ¿sí? Sobre una masa tumoral, ¿sí? Para saber si esa masa tumoral, por ejemplo, viene del tejido epitelial, ¿qué proteína buscaría? ¿Me siguieron con la pregunta? ¿Sí? ¿Cómo? Si yo hiciera, ¿se acuerdan que dentro de las técnicas especiales hay una técnica que se llama inmunohistoquímica? Sí. Bueno, la inmunohistoquímica, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? Tiene el fundamento antígeno-anticuerpo. Ahí va. Y el antígeno anticuerpo siempre es muy específico, o sea, el anticuerpo que yo tiro al tejido se va a unir a un antígeno específico, o sea, a una cosa específica, no es que se une a cualquier cosa. En ese caso, los antígenos van a ser las proteínas que haya dentro de la célula. Entonces yo voy a tirar anticuerpos para proteínas específicas. Si yo tengo una masa tumoral en X lugar y yo quiero saber si esa masa tumoral proviene del tejido epitelial, ¿qué proteína voy a buscar? Citoqueratina. Citoqueratina, porque es una proteína específica del epitelial. No es, la citoqueratina no la voy a encontrar en el conectivo, no la voy a encontrar en el muscular, no la voy a encontrar en el nervioso. Por eso es tan específico, ¿sí? ¿Se entendió la pregunta que les hice? Sí, sí. ¿Sí? Este tipo de preguntas yo sé que parecen rebuscadas, pero son las que se hacen a veces para evaluar que ustedes hayan entendido conceptos básicos, ¿sí? Bien, bueno, recuerden eso. Y la última característica es, recuerden que en el caso, ¿sí? De las células epiteliales de revestimiento siempre contactan con una luz, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde su región apical.
¿sí? Y la región basal, recuerden que siempre está apoyada sobre la membrana basal, ¿sí? Bien, eso con respecto a las características. Sepan características del tejido epitelial. Sepan las funciones, tanto las generales como las especiales, ¿sí? Protegen, absorben, secretan, ¿sí? ¿Qué otras cosas hacen? Transportan cosas, ¿sí? A través de las especializaciones de membrana que tienen, ¿sí? Los cilios, que suelen ser estructuras que se mueven, pueden transportar sustancias, partículas sobre el epitelio, ¿sí? Lubrican a través de su función glandular, ¿sí? También tiene función sensorial y sensitiva a través de la inervación que tienen los epitelios, por eso están muy inervados, ¿sí? A través de todos los corpúsculos, ¿sí? O las distintas estructuras que tienen para poder sensar estímulos tanto del tacto, estímulos olfatorios, estímulos gustativos, todo eso está en los epitelios, ¿sí? Excreción, inmunológica, ¿sí? Los epitelios, recuerden que constituyen la primera barrera que tenemos, es una barrera anátomo-funcional que tenemos, ¿sí? Que nos separa del exterior, principalmente el epitelio de la piel, es nuestra primera barrera, ¿sí? Entonces tiene una función inmunológica, ¿sí? Sostén, nutrición también en casos especiales como en las células de Sertoli y de la granulosa en femenino y masculino. Eso lo vamos a ver en la última clase, ¿sí? Bien, clasifiquémoslos. De revestimiento y glandular, ¿sí? De revestimiento vamos rápido porque es lo que siempre estudiamos como bien cuando arrancamos el tema, que arrancamos con ganas, pero cuando llegamos al glandular ya nos cansamos, ¿no? De revestimiento lo vamos a ir viendo también a lo largo de los prácticos, ¿sí? No hicimos un práctico de epitelial porque no tenemos así preparado solo de epitelial, pero a la medida que vayamos viendo los distintos órganos, vamos a ver epitelios, como les dije, tanto de revestimiento como glandular, y vamos a ir practicando, bueno, qué epitelio es, cómo los nombramos, ¿sí? Recuerden que siempre que nombremos a un epitelio, tenemos que ser lo más completos y específicos posible. Eso significa que tenemos que mencionar el número de capas que tiene ese epitelio, si es un epitelio simple, si es un epitelio estratificado, si es pseudoestratificado, ¿sí? O en el caso de, bueno, si estamos en vías urinarias, recuerden que ahí tenemos el epitelio polimorfo, ¿sí? Que es un epitelio estratificado en realidad, pero se llama polimorfo, o de transición o urotelio, ¿sí? También debemos mencionar la forma que tiene ese epitelio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es un epitelio plano simple, porque tiene una sola capa, ¿sí? En este caso es un epitelio cúbico simple, ¿sí? Y acá es un epitelio cilíndrico simple. Y otra cosa que tenemos que mencionar es si tiene especialización de membrana. En este caso, el último tiene las microvellosidades. Entonces, es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Y en el caso de tener células caliciformes intercaladas, ¿sí? También hay que mencionar, ¿sí? ¿Dónde las vamos a tener las células caliciformes? En respiratorio y en digestivo, ¿sí? Nada más. Bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De preparados. Esto lo tienen, también tienen, cuando avancemos un poquito más en el grupo, les voy a compartir rondines para que practiquen también este tipo de imágenes, ¿sí? Pero todo esto lo vamos a ver en los prácticos, así que no nos vamos a detener mucho con esto, ¿sí? Cómo se ven los epitelios, planos simples, ¿sí? Distintos ejemplos. En el corpúsculo renal, la cápsula de Bowman, ¿sí? El epitelio de la hoja parietal tiene epitelio plano simple, ¿sí? Epitelio cúbico simple, por ejemplo, el epitelio que reviste el ovario, ¿sí? El epitelio superficial del ovario. Epitelio cilíndrico simple, el epitelio intestinal por excelencia, ¿sí? Recuerden que hay que mencionar todo completo, por eso decimos cilíndrico simple, con chapa estriada y células caliciformes, ¿sí? Ahí es lo mismo. En este caso, un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? Fíjense que el pseudoestratificado, hay una trampa, porque cuando uno lo ve al microscopio óptico,
Uno dice, ah, pero esto tiene muchas capas, es un estratificado. Sí, es verdad. Por incidencia de corte, parecería un estratificado. Pero, ¿sí? El tip, para que no lo confundan, es la especialización de membrana apical, ¿sí? Los estratificados que nosotros vamos a estudiar en histología no son muchos porque están en ciertos órganos, ¿sí? Nada más. En esófago, en piel, en exocervix, bueno, y en la córnea también hay uno. Pero nunca van a tener especializaciones de membrana, ¿sí? Podrán o no estar queratinizados o cornificados, o no queratinizados o no cornificados. Pero nunca van a tener microvellosidades ni cilios, ¿sí? Si nosotros vemos un epitelio que parece estratificado, pero tiene especialización de membrana, como en este caso, entonces es un pseudo, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a ver esto? En respiratorio, ¿sí? En tráquea, en bronquio, ¿sí? También vamos a ver pseudoestratificados con estereocilios, que son un poco más largos, ¿sí? Que particularmente no son cilios, sino son microvellosidades, pero le llamaron estereocilios, microvellosidades largas, y esos van a estar en vías espermáticas, más que nada, ¿sí? En epidídimo, en conducto deferente. Pero siempre se van a ver, ¿sí? Se va a ver que el epitelio que parece estratificado tiene una especialización de membrana, ¿sí? Acá lo mismo, es lo mismo. Es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes de la tráquea, ¿sí? Fíjense que en el caso del epitelio estratificado, ¿ven? Acá no tiene especialización de membrana. Sí se ven muchas capas celulares, pero sin especializaciones de membrana, ¿sí? Lo mismo. Epitelio estratificado, ¿sí? Plano estratificado y sin especialización de membrana. En este caso le vamos a decir que es no cornificado o no queratinizado para cátedra 1, que suele usar más ese término, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es plano? Porque en el caso de los epitelios estratificados, las células como que van mutando un poco la morfología desde las basales hacia las más superficiales. Las basales suelen ser más cilíndricas, en el medio suelen ir haciéndose un poco más cúbicas y en la región superficial más planos. Entonces, arbitrariamente, ¿sí? Los histólogos dijeron, bueno, para clasificar un epitelio un epitelio estratificado, solamente nos vamos a basar en el estrato más superficial. Entonces, como las células del estrato más superficial son planas, vamos a decir que es plano estratificado, ¿sí? Tip para todos. Todos los epitelios estratificados que vamos a estudiar son planos. Siempre son planos estratificados, ¿sí? No vamos nunca a nombrar o a mencionar un epitelio cúbico estratificado, no. Todos los que vemos, en los preparados que vemos de la cursada, siempre son plano estratificados. Ahora, pueden ser no queratinizados o no cornificados, ¿sí? Esto siempre lo aclaro porque en cátedra 1 suelen usar más el término no queratinizado, pero en cátedra 2 no se usa ese término. ¿Sí? En cátedra 2 se usa el término no cornificado. ¿Sí? En cátedra 3 es indistinto. Pueden usar el que quieran. ¿Sí? Ahora, fíjense acá. Este es un epitelio que también es plano estratificado, porque dijimos que todos son planos estratificados, pero en este caso sí está cornificado o sí está queratinizado, ¿sí? Y este es solo un caso tenemos. De los 4 epitelios estratificados que mencionamos, el del esófago, el del exocervix, el de la córnea, el epitelio anterior de la córnea, y el de la epidermis, el de la piel, el único que está cornificado es el de la piel. Entonces, si yo veo un epitelio estratificado, cornificado o queratinizado, que es esta capa que se denomina estrato córneo, que es una capa de células que perdieron sus núcleos y sus organelas y quedó solo su citoesqueleto acumulado, se denomina, ¿sí? Cornificado. Y es el único que tenemos. Los otros son no cornificados o no queratinizados, ¿sí? Entonces ya el hecho de ver esto solo, fíjense, que ya hasta les da el diagnóstico del órgano, porque ya sabemos que ese epitelio solamente lo vamos a encontrar en la piel
en la epidermis, ¿sí? Después, si vemos uno no cornificado, bueno, podría ser esófago, podría ser exocervix. Obviamente hay otras estructuras para recorrer y para hacer el diagnóstico y decir, no, bueno, por más que tenga este epitelio, está organizado de esta manera, veo estas estructuras, veo estas glándulas, veo este tejido por debajo, ¿sí? Vamos a ir haciendo una lista de cosas que vemos para ir afinando el diagnóstico. Pero en principio, fíjense que solo el revestimiento ya me da un montón de información, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿sí? También el mismo epitelio plano estratificado, cornificado, ¿sí? Y el otro que tenemos, ¿sí? Es el urotelio, ¿sí? Recuerden que este epitelio, que se puede llamar de 3 maneras, de transición, polimorfo y urotelio, ¿sí? Está únicamente en vías urinarias. Y los órganos que nosotros vemos de vías urinarias son solamente vejiga y uréter, ¿sí? Este epitelio también se encuentra en la primera porción de la uretra, pero no tenemos preparados de uretra, ¿sí? Vejiga y ureter son los únicos preparados que lo vamos a ver, ¿sí? Se caracteriza por ser un epitelio estratificado, que puede variar las capas que tiene, por eso de transición, puede estar muy estratificado o menos estratificado, dependiendo si el órgano está lleno o vacío, que sus células pueden ser más globosas, ¿sí? O más chatitas, por eso se las denomina células en paraguas o en raqueta, ¿sí? Y que están en vías urinarias, por eso urotelio, ¿sí? Polimorfo por las formas que pueden variar, urotelio por donde se encuentre, ¿sí? Ahí tenemos con más detalles, ¿sí? Una particularidad del urotelio que puede ayudar, ¿sí? Es que sus células suelen tener alrededor del núcleo un halo HI negativo de glucógeno. El glucógeno es un hidrato de carbono. Y como vimos antes, los hidratos de carbono no se tiñen, ¿sí? Entonces, esto podría ayudar, ¿sí? A hacer el diagnóstico. Pero fíjense que la superficie, ¿sí? De este epitelio es bien redondita, ¿sí? Eso es típico. Por eso, si bien es estratificado, fíjense que no es plano estratificado como en los otros, porque las células claramente no son planas, ¿sí? Son bien redonditas. Entonces, esto es un urotelio, ¿sí? Nada, para que lo tengan en cuenta. Un dato, esto podría decirse que es un dato choice, si se quiere, más que nada para los chicos de Cátedra 3 que rinden el choice. Fíjense que también en este epitelio se pueden ver los límites intercelulares, ¿sí? Se ven los límites entre célula y célula, se ven límites acidófilos. Estos límites intercelulares siempre, en general, que se vea un límite intercelular entre célula y célula, no tiene que ver con la membrana plasmática, porque la membrana plasmática se perdió durante la técnica. Recuerden que la membrana plasmática es lipídica. Entonces, esos límites, ¿a qué creen que pertenece? Porque yo puedo ver el límite entre una célula y la otra. ¿Qué hay entre las células? Que es una característica del epitelio, que la mencionamos. ¿Qué hay entre una célula y la otra? Entre una célula epitelial y la otra. Uniones intercelulares. Uniones. Perfecto, hay uniones intercelulares. ¿Y las uniones intercelulares de qué tipo suelen ser? ¿Cómo suele la ultraestructura? ¿Por qué moléculas suelen estar formadas las uniones intercelulares? Por proteínas transmembranas. Proteínas, ¿sí? Suelen ser complejos proteicos, ¿sí? Entonces, esos límites intercelulares en realidad son las uniones que hay entre las células. Y en el caso del urotelio, es un epitelio que las células suelen estar muy, muy unidas, fuertemente unidas, porque generan una impermeabilidad, ¿sí? Muy fuerte, y es importante, ¿por qué? Porque este epitelio está en contacto con la orina, y la orina es un producto de desecho, ¿sí? Yo no quiero que la orina se vuelva a filtrar, entonces tengo que hacer bien fuertes esas uniones para que no se filtre nada,
¿sí? Esas proteínas se llaman uroplaquinas. No importa, es un dato, por eso les decía esto, tal vez es un dato más choice. Pero sí sepan que es una característica del urotelio tener muy desarrolladas las uniones, ¿sí? Y eso se evidencia como límites intercelulares, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, sí. perfecto. Después tenemos las especializaciones de membrana y las uniones intercelulares. No voy a profundizar en esto porque aparte de esto es un tema de biología celular y lo van a ver bien con Paloma, pero recuerden, ¿sí?, que nosotros en histología no vemos ultraestructura, pero sí vamos a mencionar y vamos a ver, ¿sí? Es importante que sepan para qué sirven las especializaciones de membrana, dónde las podemos encontrar, ¿sí? Las microvellosidades, recuerden que aumentan la superficie de la célula, ¿sí? Es una evaginación de la membrana apical, ¿sí? Tiene una ultraestructura, ¿sí?, interna que está formada por la famosa banda paralela, ¿sí?, con filamentos de actina y proteínas, que lo van a ver bien eso con Paloma. Y el conjunto de estas microvellosidades en el intestino delgado se llaman chapa estriada y en los túbulos contorneados proximales del riñón se llaman ribete en cepillo, ¿sí? Tiene que ver con la disposición. Esta es la imagen que habíamos visto antes, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo, un esquemita del intestino delgado, las vellosidades, y en el epitelio las microvellosidades. Al microscopio óptico, al microscopio electrónico, ¿sí? Y acá tenemos el ribete en cepillo en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Los otros son los estereocilios, que los vamos a encontrar, como mencionamos antes, en las vías espermáticas, epidídimo, conducto deferente, ¿sí? Son ultraestructuralmente, son microvellosidades largas, ¿sí? Pero bueno, se llaman estereocilios, ¿sí? Y los cilios, que los vamos a ver más que nada, ¿sí?, en lo que es respiratorio, ¿sí? Si bien hay tres tipos de cilios, los móviles, los primarios y los nodales, ¿sí? Los nodales los van a ver en embrio con Kevin, los van a mencionar ahí, cuando vean una estructura que es el nodo primitivo, ahí lo van a ver, van a mencionar a los cilios nodales. Nosotros en histología más que nada vamos a ver estos que son los móviles, que son los que van a estar sobre el epitelio respiratorio, ¿sí? Estos cilios básicamente van a hacer un movimiento gracias a su ultraestructura, que es el axonema, que al tener proteínas móviles como la dineína, ¿sí?, le permite moverse, ¿sí? Entonces eso va a hacer que el conjunto del movimiento de todos los cilios hagan como una especie de barrido sobre la superficie del epitelio, ¿sí? Bueno, ahí los vemos, ¿sí?, los cilios, los estereocilios y las microvellosidades, ¿sí? Pero bueno, no vamos a profundizar en esto porque es un tema de biología y lo van a ver con la profe de biología, ¿sí? Lo mismo de las uniones intercelulares, ¿sí? Recuerden que es una característica del epitelio. No es que en otras células no van a haber uniones, sí, de hecho en el músculo también hay uniones intercelulares, pero en los epitelios son característicos, ¿sí? Y hay distintos tipos de uniones que sirven para distintas cosas, ¿sí? Las ocluyentes, las adherentes, las comunicantes, y van a tener también una ultraestructura, ¿sí?, cada uno. Recuerden, ¿sí?, que, por ejemplo, el tipo de unión ocluyente, ¿sí?, son muy importantes en los sectores de barreras porque impermeabilizan, ¿sí? Son bien fuertes, ¿sí?, y impiden el pasaje de sustancias entre las células en el espacio intercelular, ¿sí? Las adherentes más que nada hacen una adherencia mecánica para que las células no se separen, y las comunicantes sí comunican el interior de una célula con la otra, acoplándola funcionalmente, ¿sí? Luego tenemos las que son célula matriz, ¿sí?, que las van a adherir más que nada a lo que es la membrana basal, ¿sí?, y la matriz intracelular, extracelular que hay por debajo, ¿sí? Pero bueno, como les dije, esto lo van a profundizar mejor con Paloma, ¿sí? Bien, pasemos al epitelio glandular, ¿sí?
Esto, como les dije, hoy es pura clasificación, no vamos a ver mucho más que adenómeros. Adenómeros acinares, que es lo que vemos, lo que tocamos más que nada en esta clase. ¿Por qué vemos tanto adenómeros acinares? Porque es la glándula más frecuente que hay en los preparados, entonces es la que más vamos a ver. Pero el resto las vamos a ir viendo en los distintos TP, ¿sí? Recuerden que a grandes rasgos, ¿sí? Las glándulas se van a organizar o se van a clasificar en exócrinas y endócrinas, ¿sí? Y esto tiene que ver con hacia dónde vierten su producto de secreción, ¿sí? Cuando lo vierten hacia afuera, hablamos de glándulas exócrinas, y cuando lo vierten hacia la sangre, hablamos de glándulas endócrinas. En este TP, más que nada nos focalizamos en las exócrinas, las que vierten hacia afuera. ¿Por qué? Porque tenemos un TP casi al final que es todo endocrino, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver glándulas endócrinas, ¿sí? Con respecto a las exócrinas, tenemos un tipo de glándulas que son las unicelulares, ¿sí? La típica, el típico ejemplo es la caliciforme, ¿sí? Esta célula está intercalada entre los epitelios intestinales y en el tracto respiratorio, y es una célula que tiene como forma de cáliz o de copa, de ahí viene su nombre, y va a almacenar hidratos de carbono, ¿sí? Como estos hidratos de carbono son eléctricamente neutros, ¿sí? No se unen a ningún colorante, por eso su contenido es HI negativo y paz positivo, ¿sí? La otra célula es la mucípara. La mucípara es la prima de la caliciforme porque hace lo mismo, produce lo mismo. La diferencia es la frecuencia con la cual la mucípara y la caliciforme vierten su contenido de su producto, ¿sí? De secreción hacia afuera, ¿sí? Fíjense que la caliciforme está más redondita, más rellenita, ¿por qué? Porque almacena. La caliciforme produce el mucígeno, que es como se llama su producto, pero no lo vierte enseguida hacia afuera, sino que lo almacena. Pero la mucípara produce mucígeno y lo libera. Produce y lo secreta, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos tipos de secreciones? El que almacenaba y el que no almacenaba. Puede ser que era facultativa y constitutiva. Exacto, ¿sí? Uno es facultativo y el otro es constitutivo. ¿Cuál es cuál acá? ¿Cuál creen? ¿Cuál es el facultativo? La facultativa sería la que lo almacena y lo secreta ante un estímulo, sería. Perfecto. El que necesita que le llegue como una orden o un estímulo para secretar. ¿Y quién hace eso? ¿La caliciforme o la mucípara? La caliciforme. La caliciforme. Entonces, la caliciforme tiene un tipo de secreción facultativo. Mientras que la mucípara, como todo el tiempo produce y secreta, no necesita necesariamente el estímulo, sino que lo hace continuamente, ¿sí? Tiene un tipo de secreción constitutiva o continua, ¿sí? Y el otro es facultativo o discontinuo, ¿sí? Esto es una característica de las glándulas, ¿sí? Que pueden producir y almacenar o producir y secretar automáticamente, ¿sí? Bien. El otro tipo de glándulas es la propiamente dicha, ¿sí? Y estas son las que vamos a ir viendo a lo largo de toda la cursada en un montón de preparados, ¿sí? Este tipo de glándulas van a tener dos porciones, ¿sí? Un conducto excretor y un adenómero. Ahora, el conducto excretor es la porción que va a conducir el producto de secreción hacia afuera. Pero la porción que va a producir ese producto, por así decirlo redundantemente, se llama adenómero. Pero ese adenómero puede tener distintas formas. Y dependiendo la forma que tenga, lo vamos a nombrar, ¿sí? Puede ser un adenómero tubular, puede ser un adenómero acinar,
Puede ser un adenómero alveolar, uno sacular o uno túbulo-glomerular, ¿sí? ¿Cuál es el adenómero más frecuente que vamos a ver? El acinar. Por eso es el que vamos a mencionar hoy, ¿sí? O sea que cuando hablamos de adenómero y de acino, ¿sí? En realidad estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Nada más que cuando hablamos de acino, estamos hablando de un adenómero específico, ¿sí? Cuando yo digo adenómero, estoy mencionando a la porción productora, ¿no? Del contenido en general. Yo digo, es el adenómero de la glándula. Ahora, si yo digo el acino, estoy diciendo también que es el adenómero, pero además estoy diciendo la forma que tiene, ¿sí? Entonces, es eso, ¿sí? A veces se marean un poco con eso, pero tiene que ver con adenómero general, acinar más específico por su forma, ¿sí? Y después, otro que puede estar, como no, dependiendo del origen de la glándula, es la célula mioepitelial. ¿Dónde suele estar esta célula? Alrededor del adenómero. Es una célula plana que tiene una función contráctil. Entonces, cuando se contrae alrededor del adenómero, ayuda a la expulsión del contenido hacia el conducto, ¿sí? Bien. Como bien dijimos, los acinos son los que vemos con más frecuencia, no solamente porque suelen estar dentro de otros órganos formando glandulitas, ¿sí? Anexas a esos mismos órganos, sino que también forman órganos glandulares, como por ejemplo el páncreas, ¿sí? O las glándulas salivales, ¿sí? Que están formados por acinos. Entonces, los vemos mucho, ¿sí? Recuerden que estos acinos se clasifican según lo que producen, ¿sí? En mucosos y serosos, y como producen distintas cosas, también se ven de distintas maneras, ¿sí? Los mucosos tienen una tinción más pálida, mientras que los serosos, ¿sí? Tienen una tinción más basófila, ¿sí? Recuerden las características. Esto lo vamos a ver mejor en el práctico, ¿sí? Cuando veamos acinos, pero vamos a hacer hincapié en las características. Pero sepan describir un acino, por favor. En el escrito a desarrollar de Cátedra 1 de diciembre, hubo una pregunta que encima nosotros habíamos hecho un simulacro, pero yo cuando se la formulé, yo les pregunté directamente, les puse, describa la histología de una célula productora de proteínas, ¿no? Como por ejemplo la de un acino, ¿sí? La de un acino seroso. En el final de diciembre hicieron una pregunta parecida, ¿sí? Pero no tan directa, un poco más indirecta, pero en definitiva querían que digan lo mismo, ¿sí? Entonces, sepan bien las características de los acinos, qué hace cada uno, ¿sí? Eso cómo se refleja, ¿sí? En su histología, además porque son bien distintos, ¿sí? Los mucosos de los serosos. Y además también recuerden que dentro de los serosos pueden haber acinos con secreción constitutiva, como los por ejemplo, los de las glándulas salivales, y acinos con secreción facultativa como los del páncreas, ¿sí? Entonces, en ese caso, los que tienen secreción facultativa van a tener una disfase tintorial, ¿por qué? Porque producen y almacenan las proteínas y luego las liberan, luego las secretan, mientras que los que tienen una secreción constitutiva producen y secretan. Entonces, no las almacenan. Entonces, son predominantemente todos basófilos, ¿sí? Porque no están almacenando. Es lo que hablamos antes cuando hablamos de tinción, ¿sí? Por último, recuerden que hay un tercer tipo de acino que es el mixto, ¿sí? El mixto es un acino mucoso con una semiluna serosa, ¿sí? Después tenemos los mecanismos de secreción, ¿sí? Que tiene que ver con lo que le pasa a la célula cuando secreta el contenido, ¿sí? Hay células que al secretar solamente exocitan su producto de secreción y no pierden nada. Eso se denomina merócrino. Hay células que cuando vierten
su contenido además pierden un pedacito de su citoplasma apical, eso se denomina apócrina, y hay células como la de la glándula sebácea que para poder secretar su contenido tienen que romper su membrana plasmática y romper básicamente su estructura y se mueren en ese proceso, ¿sí? Ese tipo de secreción se llama holócrina, ¿sí? Otro tipo de clasificación es según el producto de secreción, por eso van a ver, hay glándulas que vamos a decir, esta es una glándula mucosa, ¿sí? Cuando su secreción sea glucídica, o sea, cuando produzca hidratos de carbono. Cuando hablemos de glándulas serosas, como los acinos serosos, por ejemplo, su secreción va a ser proteica. Cuando hablemos de glándulas sebáceas, su secreción va a ser lipídica. Y muchas veces vamos a hablar de glándulas mixtas. Por ejemplo, la glándula mixta por excelencia es la glándula mamaria, ¿sí? Porque su secreción tiene un poco de todo, ¿sí? La próstata lo mismo, ¿sí? Tiene glúcidos, tiene proteínas, tiene lípidos, ¿sí? Es como un conjunto de un montón de cosas, ¿sí? Entonces tiene una secreción más bien mixta, ¿sí? Bien, esto es la organización de un típico órgano glandular, ¿sí? Nosotros vamos a ver glándulas dentro de, por ejemplo, del esófago, unas glandulitas chiquititas, que son las glándulas esofágicas, pero también vamos a ver órganos glandulares, como por ejemplo una glándula salival, ¿sí? Y en el caso de un órgano glandular, ya muy desarrollado y con una estructura mucho más compleja, ¿sí? Vamos a ver que tiene una organización, va a tener un sistema de conductos, ya no va a tener un solo conducto excretor, sino va a tener todo un sistema de conductos, va a tener lóbulos, va a tener lobulillos, donde estén los adenómeros de esa glándula y desde donde va a venir el producto de secreción y va a ir siendo transportado por todo ese sistema de conductos hasta el conducto principal y terminar en la luz del órgano, ¿sí? O en la luz del tubo digestivo o donde sea que tenga que terminar, ¿sí? Esto igual lo vamos a desarrollar mucho más cuando veamos glándulas salivales, ¿sí? Porque, y páncreas, que es el tipo de órganos que tiene esta organización, ¿sí? Pero bueno, sepan que todas estas glándulas se pueden clasificar según la cantidad de conductos que tengas. Hay glándulas, como dijimos, más chiquititas, que están dentro de otros órganos que solo tienen un conducto, entonces esas glándulas son simples, pero hay glándulas como los órganos glandulares o glándulas un poco más grandes que tienen muchos conductos, ¿sí? Entonces vamos a decir que es una glándula compuesta, ¿sí? Fíjense que tiene varios conductos que se van reuniendo para formar un conducto principal, ¿sí? Y después, según los adenómeros, ¿sí? Si los adenómeros tiene uno solo que va un adenómero a un conducto, vamos a decir que es no ramificada. Y si tenemos varios adenómeros, ¿sí? Que desembocan en un solo conducto, vamos a decir que es ramificada, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos un conducto, pero tenemos varios adenómeros que van hacia ese conducto, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a ir viendo que tenemos distintos tipos de glándulas con distintos niveles de organización y complejidad, ¿sí? Glándulas más chiquititas, que son las que más frecuentemente vamos a encontrar en paredes de otros órganos, como las esofágicas, como las traqueales, como las que están en la piel, ¿sí? Y glándulas mucho más complejas como los órganos glandulares, como el páncreas, como las glándulas salivales, ¿sí? Entonces, fíjense, esta glándula, ¿sí? Es simple porque tiene un solo conducto y es no ramificada porque tiene un solo adenómero, ¿sí? Esta es simple porque tiene un solo conducto, pero es ramificada ya porque tiene varios adenómeros, ¿sí? Mientras que esta es compuesta porque tiene un sistema ya de conductos y ramificada porque tiene muchos adenómeros vertiendo su secreción a esos conductos, ¿sí? Acá, bueno, esto lo vamos a ver igual, es como el ejemplo del órgano glandular, ¿sí? Una glándula submaxilar es una glándula salival. Fíjense que ahí vemos un tabique con un conducto
es bastante grande, ¿sí? Y alrededor están los lobulillos, ¿sí? Cuando hacemos aumentos sobre esos lobulillos, vemos que están los adenómeros, en este caso son acinos serosos y acinos mixtos, y conductos un poquito más chiquititos, ¿sí? Que estos son los famosos conductos estriados que hay dentro de las glándulas salivales, ¿sí? Que además nos da diagnóstico diferencial, ¿sí? Acá, con un poco más de detalle, vemos los acinos, ¿sí? Este es un acino seroso y este es un acino mixto, ¿sí?